te lleva a un lugar donde las paredes susurran los secretos más oscuros de la historia. Un lugar donde el sonido de pasos en la noche no siempre proviene de los vivos. Bienvenidos al Castillo de Edimburgo. Imagínate recorriendo sus pasillos, donde se dice que un tamborilero sin cabeza sigue tocando su marcha fúnebre. Pero eso no es todo. En la oscuridad de la noche, algunos aseguran escuchar los inquietantes ladridos de perros que hace siglos protegían este lugar con su vida. Perros que, al parecer, nunca se fueron. Este castillo es mucho más que una fortaleza. Es un enigma vivo donde los prisioneros murieron en cámaras de tortura y donde un misterioso diente de dragón guarda un secreto que ha perdurado por siglos. Y si crees que solo son leyendas, te desafío a quedarte hasta el final y descubre lo que no se ve a simple vista. Prepárate para un viaje que te pondrá los pelos de punta. ¿Te atreves a entrar conmigo al Castillo de Edimburgo? En lo alto de una imponente colina rocosa, conocida como Castle Rock, se alza una fortaleza que ha dominado el paisaje de Edimburgo durante más de 1000 años. El Castillo de Edimburgo no es solo un monumento histórico, es un testigo silencioso de siglos de sangre, traición y poder. Su historia se remonta al siglo XII, cuando fue construida como residencia real por el rey David I de Escocia. Aunque sus orígenes son aún más antiguos, ya que se han encontrado restos de asentamientos que datan de la Edad de Bronce. A lo largo de los siglos, el castillo ha sido testigo de incontables batallas, siendo un símbolo de poder para reyes y reinas. Fue asediado por fuerzas inglesas en múltiples ocasiones durante las guerras de la independencia de Escocia y resistió firmemente el paso del tiempo. Se dice que sus murallas han presenciado más conflictos que cualquier otro castillo de Europa. Pero no solo fue un bastión militar. En su interior, la realeza escocesa encontró refugio, aunque incluso ellos no estaban a salvo de los traicioneros giros del destino. En 1566, la reina María Estuardo dio a luz a su hijo, el futuro rey Jacobo VI, en una pequeña sala del castillo. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por conspiraciones y pronto el castillo pasó de ser un símbolo de poder a ser el escenario de sangrientas disputas. Con el tiempo, el castillo se convirtió en prisión, hogar de los condenados y los enemigos de la corona. En sus frías y oscuras mazmorras, prisioneros de guerra, ladrones y traidores guardaban su destino, mientras los ecos de sus lamentos aún parecen resonar en los pasillos de piedra. Hoy en día, el Castillo de Edimburgo es una de las atracciones turísticas más visitadas de Escocia, pero su pasado oscuro no ha sido olvidado. Dicen que en sus profundidades aún se pueden sentir las presencias de aquellos que jamás lograron escapar de sus murallas, almas atrapadas en el tiempo, esperando ser liberadas. El Castillo de Edimburgo no solo está lleno de historia, sino de historias. Desde hace siglos, muchas personas aseguran haber sentido algo más en sus pasillos, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Hoy te contaré algunas de las leyendas más escalofriantes que aún resuenan en estas piedras milenarias. Pero recuerda, cuando hablo de fantasmas en este lugar, no se trata solo de viejas leyendas. Muchas personas dicen haber sido testigos de lo inexplicable. ¿Estás listo para escucharlas? Una de las leyendas más antiguas del castillo es la del joven gaitero. Hace siglos se descubrió túneles secretos bajo el castillo que se decía que conectaban con distintos puntos de la ciudad. Para explorarlos se envió a un joven gaitero que tocaría su instrumento mientras avanzaba, de modo que los soldados pudieran seguir su sonido desde la superficie. El sonido de la gaita fue claro al principio, mientras avanzaba más y más profundo en el túnel. Sin embargo, de repente, la música se detuvo. Los soldados intentaron buscar al joven, pero nunca fue encontrado. Desde entonces,
se dice que en las noches más frías aún se puede oír el eco de su gaita bajo las piedras del castillo. Y si lo del gaitero te parece escalofriante, espera escuchar la historia del tamborilero sin cabeza. Esta leyenda es aún más inquietante. El tamborilero sin cabeza apareció por primera vez en 1650, justo antes de que el castillo fuera atacado por las tropas de Oliver Cromwell. Según la leyenda, este fantasma solo se manifiesta como un mal presagio, advirtiendo de que el castillo está en grave peligro. Aunque su origen exacto se desconoce, se cree que podía ser el espíritu de un joven ejecutado en el castillo siglos antes. Las apariciones del tamborilero han sido reportadas varias veces a lo largo de los años, siempre con la misma descripción: un joven marchando sin cabeza, tocando su tambor. Su presencia no augura nada bueno. ¿Será que su espíritu aún intenta advertirnos de algún peligro inminente? Pero no todos los fantasmas del castillo son músicos. Algunos tienen un pasado mucho más trágico. Durante las guerras napoleónicas, muchos prisioneros de guerra fueron encerrados en las mazmorras del castillo, y algunos de ellos jamás salieron con vida. Se dice que los espíritus de estos prisioneros, en su mayoría soldados franceses capturados, todavía vagan por las frías celdas del castillo. Los visitantes han reportado sentir un repentino frío al entrar en las mazmorras, e incluso han visto sombras moverse en las esquinas de las celdas vacías. Algunos incluso dicen haber sentido una mano invisible tocarles el hombro, solo para voltear y encontrar que no hay nadie allí. Los ecos de las almas perdidas de estos prisioneros parecen seguir atrapados, incapaces de escapar de su cruel destino. Y estas son solo algunas de las historias que aún resuenan en los pasillos del castillo de Edimburgo. Leyendas que, según quienes las cuentan, no son solo cuentos para asustar a los turistas. Así que, la próxima vez que visites este castillo, fíjate bien en los rincones oscuros y escucha con atención. Tal vez tú también escuches el eco de algo que no pertenece a este mundo. Entre las leyendas más misteriosas del castillo de Edimburgo se encuentra una que pocos conocen: el enigma del diente de dragón. Este extraño objeto, que supuestamente fue encontrado durante excavaciones en los terrenos del castillo, ha generado una gran cantidad de teorías a lo largo de los años. Se trata de un diente gigante de un tamaño que no corresponde a ninguna criatura conocida en Escocia. Sin embargo, algunos afirman que podrían ser prueba de algo mucho más antiguo y aterrador. Los rumores cuentan que el diente pertenecía a un dragón, una criatura mitológica que, según las antiguas leyendas celtas, habitaba las montañas y lagos de Escocia. Muchos creen que esta reliquia podría ser la prueba de que, en algún momento, estas bestias caminaron sobre la tierra. ¿Pero es realmente un diente de dragón? ¿O algo aún mucho más inquietante? Y aquí es donde quiero saber tu opinión. ¿Tú qué crees que es este misterioso diente? ¿Una prueba de la existencia de dragones o simplemente un engaño elaborado? Déjame tus comentarios abajo, porque esta historia es solo una de las muchas que nos hace cuestionar lo que creemos saber sobre este lugar. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Tengo muchas historias y misterios que seguramente te harán pensar, y te prometo que esto solo se pondrá más interesante. El origen del diente sigue siendo un enigma. Algunos historiadores creen que podría haber pertenecido a un animal extinto, mientras que otros especulan que fue colocado allí como una broma para alimentar las leyendas locales. Pero lo más inquietante es que a lo largo de los años, aquellos que han intentado investigar su procedencia más a fondo han reportado sucesos extraños. Se dice que el diente está maldito y que quienes lo tocan comienzan a experimentar pesadillas vívidas y visiones de criaturas gigantescas acechando en la oscuridad. Una maldición que, según cuentan, aún perdura. ¿Será este diente una simple reliquia del pasado o una llave a un misterio mucho más grande y oscuro? Este castillo, como muchos otros, no solo fue un bastión defensivo, sino también un lugar de sufrimiento indescriptible. Entre las paredes de piedra del castillo de Edimburgo se oculta una historia sombría, la historia de un prisionero cuya tortura se ha convertido en una leyenda que hiela la sangre.
Los ecos de sus gritos, dicen algunos, todavía se escuchan en los pasillos más oscuros del castillo. Y es aquí donde comienza la leyenda. En las profundidades del castillo existe una cámara que muchos temen visitar. Esta habitación fue utilizada durante siglos para extraer confesiones a través del dolor. Los métodos eran crueles. La rueda, la picota y la silla de hierro eran solo algunos de los instrumentos utilizados para quebrar la voluntad de los prisioneros. Pero entre todos los prisioneros que pasaron por estas celdas, uno destacaba por encima de los demás. Un hombre cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero cuya agonía parece haber dejado una huella imborrable. No se sabe su nombre, pero su historia ha sobrevivido gracias a los rumores que circulan entre los guías del castillo. Según la leyenda, este prisionero fue capturado bajo la sospecha de traición. Las autoridades querían que confesara sus crímenes, pero él se negó una y otra vez. Fue llevado a la cámara de tortura, donde soportó un sufrimiento inimaginable. Los relatos cuentan que incluso después de días de tortura, el prisionero se negó a decir una sola palabra. No cedió, no suplicó, solo murmuraba una frase: no soy culpable. Finalmente su cuerpo no pudo soportar más y falleció en aquella oscura sala. Pero algunos dicen que su espíritu nunca encontró la paz. Muchos visitantes han reportado sentir un frío inexplicable al entrar en la cámara de tortura. Algunos afirman haber oído gemidos lejanos, como si los gritos de aquellos que sufrieron allí aún resonaran entre las piedras. Y otros dicen haber visto algo aún más perturbador. Una figura fantasmal, encadenada con una expresión de dolor en su rostro. La aparición de un hombre que, a pesar de haber muerto hace siglos, parece no haber encontrado descanso. ¿Es su espíritu el que ronda el castillo buscando justicia? O quizás simplemente intentando contar su verdadera historia. Durante siglos, la corona escocesa ha sido símbolo de poder y autoridad. Esta joya, una de las más antiguas de Europa, ha presenciado algunas de las épocas más turbulentas de la historia de Escocia. Pero detrás de su brillo y esplendor existe un oscuro secreto que pocos conocen. La corona escocesa, también conocida como las joyas de la corona de Escocia, fue creada en el siglo XV y ha estado rodeada de intrigas desde sus primeros días. Durante las guerras de independencia, la corona fue escondida para evitar que cayera en manos enemigas. Sin embargo, no fue hasta mucho después que surgieron rumores sobre un secreto oculto en su interior. Algunos creen que dentro de la corona se esconde un objeto que cambiaría el destino de Escocia para siempre. Una llave, una reliquia o incluso algo aún más valioso. ¿Pero qué es lo que realmente se oculta en el corazón de la corona? Existen diversas teorías y ninguna es menos fascinante que la otra. Algunos historiadores creen que dentro de la corona se oculta una antigua reliquia cristiana, una pieza sagrada que protegería a Escocia en tiempos de crisis. Se habla de una cruz perdida, un fragmento de la Vera Cruz que habría sido escondido dentro de la corona por órdenes de la Iglesia para mantenerla a salvo. Según esta leyenda, quien posea esta reliquia tendría el derecho divino de gobernar Escocia. Otros rumores apuntan a un pergamino antiguo, un documento sellado, que si se descubriera, revelaría el verdadero linaje de los gobernantes escoceses, cambiando la historia tal como la conocemos. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Es solo una leyenda o podría realmente haber un secreto oculto en la corona que cambiaría el destino de Escocia para siempre? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho, porque esta historia, como tantas otras, solo se vuelve más intrigante a medida que profundizamos. Y por supuesto, si estás listo para conocer más misterios como este, quédate conmigo, porque lo que viene es aún más sorprendente. En 1651, durante la invasión de Oliver Cromwell, las joyas de la corona fueron escondidas en un cofre bajo el castillo para evitar que fueran robadas. Durante más de un siglo permanecieron en secreto y cuando finalmente fueron redescubiertas, muchos se preguntaron si algo más había sido oculto junto a ellas.
A día de hoy, los historiadores aún debaten si este antiguo objeto contiene algún secreto perdido. Pero hasta que alguien se atreva a abrir la corona y descubrir lo que yace en su interior, el misterio del castillo de Edimburgo comenzará fascinando a todos aquellos que busquen respuestas. El castillo de Edimburgo no solo fue testigo de guerras, coronaciones y misterios reales, sino también de prácticas mucho más oscuras. Entre sus rincones más siniestros se encuentra un lugar que pocos visitantes conocen: el temido Foso de los Perros, una estructura que guarda una leyenda inquietante, casi olvidada con el paso del tiempo. Lo que sucedió aquí sigue generando escalofríos a quienes se atreven a conocer su historia. El foso, originalmente construido como parte del sistema defensivo del castillo, tenía un propósito que distaba mucho de las leyendas que lo rodean hoy en día. En sus inicios era un lugar destinado a la protección del castillo, una trampa letal para aquellos enemigos que intentaban infiltrarse en la fortaleza. Pero con el tiempo, este foso se transformó en algo mucho más siniestro. Un lugar donde se dice que perros salvajes y hambrientos estaban encerrados, listos para atacar a cualquiera que fuera arrojado. Una de las historias más escalofriantes relacionadas con este foso cuenta que durante un periodo oscuro se usó para un fin mucho más cruel. Aquellos prisioneros considerados traidores o criminales particularmente peligrosos eran arrojados al foso como un castigo final. No era la muerte rápida lo que les esperaba, sino algo mucho peor. Se cuenta que estos prisioneros eran lanzados al foso donde los esperaban perros salvajes que, según la leyenda, habían sido entrenados para no tener piedad. Los gritos de aquellos que caían en el foso resonaban por todo el castillo, creando una atmósfera de terror y desesperación. Algunos de los guardias decían que durante las noches más tranquilas, los ladridos feroces de los perros se mezclaban con los gritos de los prisioneros. Y lo más perturbador es que, según las leyendas, esos ecos nunca desaparecieron del todo. Hoy en día, el foso es una parte olvidada del castillo, oculta a la vista de la mayoría de los visitantes. Pero aquellos que se atreven a acercarse a este rincón han reportado algo inquietante. Al caer la noche, algunos afirman haber escuchado los ladridos de perros que ya no están allí. Otros dicen haber sentido la presencia de algo que los observaba desde las sombras, y unos pocos juran haber visto figuras espectrales, como sombras de perros moviéndose en la oscuridad, justo donde solía estar el foso. Es solo una leyenda, dicen algunos, pero para quienes han escuchado estos sonidos o vistos esas sombras, el terror es más real de lo que podíamos imaginar. El castillo de Edimburgo no solo es un testigo de la historia, sino un guardián de secretos, leyendas y misterios que han resistido el paso del tiempo. Sus muros han visto más de lo que podemos imaginar, desde batallas sangrientas hasta misterios que, a día de hoy, continúan fascinándonos. Lo que parece solo piedra y ruinas, en realidad, está lleno de historias que nos conectan con el pasado más oscuro de Escocia. Desde las misteriosas apariciones fantasmales hasta los secretos ocultos bajo tierra, el castillo sigue siendo un enigma. Cada rincón cuenta una historia, cada piedra guarda un susurro del pasado, y quizás nunca lleguemos a descubrir todo lo que se oculta entre sus sombras. Ahora que conoces algunos de los misterios más inquietantes del castillo de Edimburgo, ¿te atreverías a visitarlo? Quizás tú seas uno de los pocos afortunados que puedan sentir esas presencias invisibles, o tal vez escuchar los ecos de lo que sucedió hace siglos. Si te ha gustado esta historia, dale like y asegúrate de suscribirte para no perderte las próximas leyendas y misterios que tengo preparados para ti. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que todo lo que hemos hablado es real o solo una leyenda? Tú decides. Nos vemos en el próximo enigma, porque en cada rincón del mundo siempre hay un misterio esperando a ser descubierto. Y aquí, en Misterios sin Límites, los seguiremos explorando